vez te has sentido como el justo Lot, abrumado por la conducta de los hombres a tu alrededor, por las cosas que nosotros vemos y oímos a diario? Si nosotros somos honestos, escuchar las noticias o exponernos a las redes sociales y ver el mundo en el cual nosotros estamos viviendo nos provoca una sensación de que estamos llegando al colmo del amorreo. Estamos ante una generación que está rompiendo con todos los parámetros, viviendo en un mundo que realmente parece un mundo bizarro, en el que todas las cosas están al revés. Un mundo en el cual lo que debe ser condenado es aprobado y lo que debe ser aprobado es condenado drásticamente por la sociedad. Y yo no sé en ustedes, pero por lo menos en uno produce no solo tristeza en el corazón, sino que además genera una creciente hostilidad contra los que pensamos distinto a las corrientes dominantes de este mundo. ¿Quién aquí no ha sido rechazado por su amigo o familiar por tener ideas contrarias a las trending del momento? Cuando nosotros expresamos lo que pensamos, inmediatamente las personas dicen: tú eres una persona retrógrada, tú eres una persona obtusa. ¿Cómo reaccionamos cuando las personas a quienes nosotros servimos y amamos nos traicionan? ¿O cómo nosotros podemos salir de una situación en la cual nos vemos confrontados con nuestras creencias? ¿O cómo nosotros reaccionamos cuando por amor a Cristo no somos tomados en cuenta porque se nos ve como dogmáticos, religiosos y aún hasta peligrosos? Yo no sé si ustedes han visto las noticias últimamente, pero escuchaba a una persona en estos días en los Estados Unidos que decía: yo soy... ¿cómo se llama? No los demócratas. Yo soy republicana, pero me molestan grandemente estas personas que dicen ser republicanas y que quieren que todo el mundo entre en lo que ellos piensan como cristianos. No me citen la Biblia, no me importa lo que diga la Biblia, decía esta persona públicamente en estos días. Y ¿saben algo? Estas cosas duelen profundamente. Y si nosotros no tenemos una visión correcta de por qué las enfrentamos o de cómo Dios las usa en nuestras vidas, podemos caer en la amargura de corazón y aún hasta en la depresión. El apóstol Pablo, consciente de esta realidad y habiéndola sufrido en su propia carne, nos ayuda a entenderlas y a enfrentarlas a través de una porción muy conocida, la cual de paso pone de relieve la verdad de que somos salvos de manera individual, pero estamos llamados a vivir la vida en comunidad. Voy a volver a repetir esa frase. Pablo en esta porción nos ayuda a entender cómo vivir en un mundo que es contrario a lo que nosotros pensamos, pero al mismo tiempo nos deja muy claro de que hemos sido salvados de manera individual, pero estamos llamados a vivir de una manera en comunidad. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 7. Es una porción que nuestro hermano Miguel leyó ya, pero yo voy a volver a leer los versículos 3 al 7. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación.
El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia de Corintios después de haberles amonestado duramente en su primera carta. Estos hermanos eran verdaderos creyentes, pero llevaban una vida desordenada. Habían dado lugar a las pasiones y llegaron a expresar quejas aún acerca del mismo Pablo. Recuerdan ustedes de que ellos habían formado grupos o bandas. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Cuando nosotros leemos primero a los Corintios, se nos hace evidente que era una comunidad con múltiples problemas: perversión de los dones espirituales, egoísmo, adulterio, divisiones, luchas internas, entre otras cosas. De manera enérgica, pero de una manera muy pastoral, Pablo les confronta con el desenfreno que ellos habían mostrado en todas las áreas de sus vidas, sobre todo en el ámbito eclesiástico, llamándoles al arrepentimiento. Recordemos algunas de sus palabras. Escuchen: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Porque he sido informado acerca de vosotros que hay contienda entre vosotros. O cuando les dijo: ustedes se han vuelto arrogantes, la jactancia de ustedes no es buena. Imaginen ustedes que nosotros aquí recibamos una carta donde nos dicen: hermanos de IBCJ, ustedes se han vuelto arrogantes, la jactancia de ustedes no es buena. Yo no sé ustedes, pero mi reacción sería: wow, es una palabra aplastante viniendo de un hombre con la autoridad como la que tenía Pablo. Pero ahora, en esta segunda carta, les ministra para que ellos estén conscientes de que las dificultades que enfrentan en la vida cristiana, los problemas diarios, incluyendo aquellos que vienen por causa del pecado, tienen un propósito final en las manos de Dios. De hecho, un propósito que va más allá del simplemente ser fortalecidos y crecer en la fe. Dios las permite para consolarnos. Contrario a la impresión que algunos tienen, mayormente propagada por el Evangelio de la Prosperidad, de que en Cristo no tendremos más dificultades y problemas. Y nosotros hemos oído a estas personas invitando a los hermanos, a las personas a venir a Cristo para que todos sus problemas sean solucionados, sobre todo los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos o los problemas económicos. Nosotros necesitamos cultivar el pensamiento de que las dificultades en la vida cristiana son ciertas y continuas, pero que asimismo de cierta y continua lo es también la consolación de Dios en cada una de ellas. Yo quiero que ustedes noten el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza en esta porción, y la voy a leer otra vez de nuevo, pero yo quiero que ustedes miren esa palabra consolación a través del pasaje. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así abunda nuestro consuelo por medio de Jesucristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza con respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. 10 veces en esta pequeña porción el apóstol Pablo utiliza la palabra consuelo. Es evidente que Pablo desea que la mente de estos hermanos se llene de esa verdad. Pablo quería que cuando ellos oyeran esa carta, la palabra que predominara en su mente y en su corazón es la palabra consuelo. Deseo llamar la atención al hecho de que Pablo, al referirse aquí a las tribulaciones,
No tiene en mente necesariamente aquellas cosas que nos ocurren porque somos personas caídas por una enfermedad o por unas circunstancias. Pablo no está pensando en ese tipo de cosas. Él más bien habla de esos sufrimientos o tribulación que nosotros experimentamos cuando nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo, cuando nos relacionamos con Él. Miren el versículo 5 conmigo. Él lo llama porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, Pablo está señalando al Señor Jesucristo como la fuente de las aflicciones y de los problemas que vienen a nuestras vidas. Según él, Cristo es la causa primaria de donde surgen esos sufrimientos, esos padecimientos. Él está pensando en todas aquellas cosas que nosotros experimentamos por causa de nuestra relación con el Señor Jesucristo, aún por el hecho de nosotros pensar como Él piensa. El mismo Señor nos hizo esa advertencia durante su ministerio. Recordemos que le dijo a sus discípulos que ellos, por identificarse con Él, tendrían aflicción. Dice: os entregarán por causa de mí, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. O viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. O aquella porción que es muy conocida de todos nosotros: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación. De hecho, mis hermanos, estas son las mismas cosas a las que Pablo se refiere cuando dice: cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es como si él estuviera diciendo: yo soy el medio a través del cual el mundo sigue afligiendo al Señor Jesucristo. Es un eco de aquel Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan esa situación donde Pablo experimentó la conversión en Cristo Jesús y el Señor le preguntó: ¿por qué me persigues? Y Pablo está diciendo: el mundo sigue persiguiendo a Cristo como yo perseguí a Cristo anteriormente. O cuando Pablo expresó que si nosotros somos hijos, escuchen esto, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí nosotros decimos: sí, herederos, coherederos, si en verdad padecemos con Él. Dice el texto: si en verdad padecemos con Él. En otras palabras, sufrir por Cristo es una evidencia de ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la identificación con el Señor Jesucristo, nuestra relación con Él, trae aflicción. Finalmente Pablo declaró: porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. De hecho, Pedro lo expresó de una manera muy directa cuando dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, noten, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os reconciliéis con gran alegría. Mis hermanos, no hay dudas de que las Escrituras nos ofrecen un claro testimonio de que nuestra identificación con el Señor Jesucristo necesariamente trae sufrimientos. Por eso Pablo escribe: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué serán perseguidos? Porque se identifican con Él, porque se relacionan con Él. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo se experimenta ese sufrimiento? ¿Cómo es que yo veo eso en mi vida diaria? Y yo quiero ahora compartir algunas cosas en las que nosotros podemos experimentar esto en nuestras vidas diarias. De paso les digo que esto no es una lista exhaustiva, son algunas ideas. Se experimenta esto, en primer lugar, en la lucha contra el mundo gobernado y controlado
por Satanás. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 19 que todo el mundo yace bajo el poder de maligno. Y cuando Juan dice aquí todo el mundo, habla del mundo, no se refiere a todas y cada una de las personas que están en el mundo. Él está señalando principalmente a un sistema o filosofía de vida que opera ajeno a Dios. Es decir, a un orden establecido que no responde a la ley de Dios, que establece lo que está bien y lo que está mal para las personas según su propio criterio, contrario al orden establecido por Dios. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso en el mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué piensan las personas acerca del aborto? Piensan que es una decisión de la persona que está abortada. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Que tomar la vida de un niño inocente en el vientre de una madre es un asesinato. ¿Qué piensa el mundo? El mundo piensa que tú te puedes identificar con el género que tú quieras, que tú naces con un sexo, pero que luego tú te identificas como hombre o como mujer. ¿Qué piensa Dios? Dios piensa que nosotros nacemos determinados a ser hombres o mujeres y que eso no depende del deseo de las personas. Eso está intrínsecamente amarrado a la biología de las personas. ¿Qué piensan las personas acerca de la crianza? Que nosotros debemos criar no solamente positivamente, sino dándole la oportunidad a nuestros hijos para que ellos decidan lo que quieren. Lo que pasa es que Dios dice que lo que ellos quieren es contrario a la voluntad de Dios, porque todo niño nace con el pecado en su corazón, como nacimos todos nosotros. Mis amados hermanos, ese es el mundo del cual nos advierte Pablo en Romanos 12:2 cuando dice: no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo, no tomen la manera de pensar que este mundo tiene. Dios tiene una forma de pensar y el mundo tiene otra forma de pensar. O el mismo Juan cuando dice: no améis al mundo. Ese es el mundo que se opuso al Señor Jesucristo porque detestaba el hecho de que sus palabras, su presencia y su vida exponían su hipocresía y desearon destruirlo con todo el furor de su ser. Ese es el mundo del cual estamos hablando. Por esa razón, todo el que se identifica con el Señor Jesucristo entra en directa contradicción con este mundo. Dice Santiago: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mundo odia a Dios. Nosotros escuchamos a muchas personas que dicen: yo creo en Dios, pero viven su vida completamente ajenos a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tratamos de decirle: pero Dios dice, Él dice: ese es tu Dios, pero no es mi Dios. El mundo odia a Dios como nosotros odiábamos a Dios antes de que Dios viniera, nos amara y nos tocara en el corazón. El mundo aborrece a Dios. Cristo mismo dijo: si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, diablo, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo en el cual experimentamos burlas, reproche, persecución, rechazo, porque nosotros no pensamos según el mundo piensa. A lo mejor tú estás aquí y tú eres el esposo de una persona inconversa o la esposa de una persona inconversa. No pensamos como el mundo piensa. Cuando nosotros ponemos por delante la ley de Dios, ¿cuál es la reacción que tiene nuestro cónyuge? Es una reacción contraria. ¿Qué sucede cuando estamos tratando de hacer negocios en este mundo? Que el mundo piensa de los negocios y vive los negocios de una manera completamente contraria a nosotros. Por eso, cuando nos ofrecen que nosotros tomemos soborno, que demos soborno para conseguir un negocio, nos tildan de tontos y estúpidos porque decimos: nosotros queremos obedecer a Dios antes que a los hombres, y si eso es lo que toma hacer un negocio, no lo vamos a hacer. ¿Qué sucede cuando nosotros nos ponemos en contra de esas personas?
Recuerdo una situación que me aconteció hace muchos años cuando yo trabajaba en el mundo secular, que alguien me dijo: acompáñame, ven que vamos a ver un cliente. Yo era gerente de producción de un lugar y yo le dije: fulano, que no me pregunten por qué eso sucedió, porque tú sabes por qué. Me dijo: es así, pues quédate, tú no vas conmigo. No vas conmigo. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a mentir para conseguir un cliente. No estaba dispuesto a eso. Hermanos, eso es algo que nosotros vivimos diariamente, continuamente. Tenemos principios que intrínsecamente son distintos a los principios de este mundo. Nuestra identificación con Cristo entra en contradicción con la forma de actuar de este mundo. No pueden entender al creyente, no se pueden identificar con el creyente. Y eso es una forma en la que nosotros experimentamos esas persecuciones por causa del nombre de Cristo. Pero este sufrimiento también se experimenta en la lucha contra la carne, o sea, contra el pecado que mora en nosotros y también en los otros. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, hicimos el pacto de negarnos a nosotros mismos. Eso es una premisa del Evangelio de Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Escritura? Niéguese a sí mismo. Procuramos cada día ser menos nosotros y más como el Señor Jesucristo, más semejantes a Él en santidad. Por esto Dios espera que por nuestra identificación con el Señor Jesucristo nos vistamos de Él, nos hagamos semejantes a Él. Escuchen lo que dice la Escritura: vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. U otra porción que dice: anden por el Espíritu. El deseo del Espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pero la realidad es que el pecado todavía mora en mí y las demandas del pecado producen reacciones violentas en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7, un pasaje que yo recomiendo a todo creyente, que hay una lucha interna en la vida del creyente. Una lucha entre lo que yo sé que debo hacer, lo que yo sé que agrada a Dios y lo que mi carne quiere. Una vez más, un poco más. ¿Cuál es el problema? Total, yo vivo todo el tiempo haciendo lo que a Dios le da la gana, lo que Dios quiere, porque yo no puedo. Y hay esa lucha que es avivada por el diablo en nuestros corazones. Una lucha que es fiera. De hecho, en Romanos capítulo 8, verso 13, Pablo llega a decir que si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Vamos a vivir si por el Espíritu nosotros acallamos esa voz, acallamos ese deseo que hay en nuestros corazones. Pero mis hermanos, si somos honestos, eso es una lucha que produce aflicción, que produce problemas, que produce dificultades en nuestras vidas. Y ¿saben una cosa? El peor enemigo que nosotros tenemos en esa lucha, ¿sabe cómo se llama? Yo mismo. No es la influencia de otros, es lo que está pasando dentro de mi corazón, lo que me atrae, las cosas que me llaman la atención. El peor enemigo soy yo mismo. Eso es una lucha en donde yo estoy en contra de mí mismo. Eso es una lucha fuerte, agobiante, agotadora que nosotros llevamos dentro del ser. Si el mundo nos presiona, si el mundo se burla de nosotros, si el mundo hace la vida difícil muchas veces. Nosotros a veces, yo recuerdo ese pensamiento cuando nos convertimos al principio, que queríamos como vivir en una comunidad donde solamente hubiera cristianos. No se puede. Eso no resuelve el problema, como vamos a ver, no lo resuelve. Porque en primer lugar, yo voy conmigo mismo a donde quiera que vaya y yo soy un problema para mí. Pero en segundo lugar, esa lucha es más evidente cuando no solo nosotros estamos luchando con nuestro pecado, sino que tenemos que convivir con otros que están luchando con su pecado también. Y ese pecado del otro me salpica. Mis hermanos,
no es cierto que no es tan fácil lidiar con hermanos amados de la congregación de igual manera. Nosotros no nos sentimos tan cómodos con todos y cada uno. Hay personas con las que nos es más fácil compartir, convivir. Hay otras personas que nos es más difícil compartir y convivir. Pero ¿saben qué? Tanto ellos como nosotros, los que nos caen más fáciles, los que no nos caen más fáciles, todos son hijos de Dios y hay que convivir. Y estamos dentro de la misma iglesia. Y estamos llamados por el Señor a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder tener una convivencia junto con todos esos hermanos de una forma que sea agradable a Dios. Dígame una cosa, mi hermano, usted nunca ha tenido un problema con nadie aquí en esta iglesia. Levanten la mano el que nunca ha tenido un problema. Bueno, si usted llegó hoy y no conoce a nadie aquí, eso es verdad. Pero si no, el primero que levante la mano le digo, usted es un hablador. Porque eso es una realidad. ¿Y saben qué? Ese tipo de situaciones produce angustias en el corazón que nos lleva a nosotros a veces a pasar noche en vela pensando en cómo resolver el problema con un hermano aquí. ¿O no es así? Mis hermanos, eso es una realidad. De hecho, la iglesia de los Corintios es un vivo ejemplo de esa verdad. ¿Qué llegaba a pasar en esa iglesia? Que se dividieron, se rompieron. ¿Por qué? Porque no se aguantaba un grupo con otro grupo, tenían dificultades. Nuestra propia experiencia testifica cuán difícil puede ser realmente tener algunas relaciones y situaciones en nuestra iglesia. Alguien acudió esta frase que yo sé que la hemos oído aquí, no es mía. Yo se la he oído al pastor Sugel y asumo que tampoco es de él, que la buscó de algún lado, pero no sé de qué lado fue. Dice, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Pero vivir con ellos aquí en la tierra, esa es otra historia. Y es así, hermanos, es así. No amamos a todas las personas con la misma facilidad, y yo quiero que subrayen eso. No las amamos con la misma facilidad, pero tenemos que amarla. Tenemos que amarla. Y eso contrae dificultades. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de estas aflicciones por causa de Cristo? ¿Qué resulta de nuestra identificación con Él? Dice Pablo en el versículo 4, el cual, Dios, nos consuela en toda tribulación nuestra para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Y miren, hermanos, las aflicciones del Señor Jesucristo producen, por un lado, un beneficio personal que es evidente. Pablo nos enseña en esta porción que la razón por la que Dios permite las aflicciones en nuestras vidas es para manifestarnos Él mismo su consolación. Piensa en eso, mi hermano. Dios dice, estás pasando por aflicción porque te estás identificando con el Señor Jesucristo. Ok, ¿sabes qué? Yo, el Dios eterno, voy a manifestarte mi consolación. Es cierto, mis amados hermanos, que Romanos 8:28 nos enseña que todas las adversidades que nosotros experimentamos en esta vida son un instrumento en las manos de Dios para transformarnos en la imagen de su Hijo, para que cada día seamos más semejantes a Jesús. Pero Pablo nos dice que en adición a esto existe otra razón en la mente de Dios. Él promete consolarnos. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo entendió esta verdad y por eso él empezó esta porción de la manera en que lo empezó. Escuchen de nuevo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Y mis amados hermanos, noten que Pablo empezó aquí con una alabanza profusa. Es como si Pablo hubiese dicho, wow, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mis amados hermanos, Pablo alaba aquí a Dios, por un lado, porque Él es Padre de misericordias.
¿Y saben lo que eso quiere decir? Que no existe ninguna misericordia que no haya sido parida por Dios. Todas las misericordias que nosotros recibimos han venido de la mano de Dios y vendrán de las manos de Dios. Por eso dice la Escritura que todas las mañanas sus misericordias son nuevas. Dios es quien las crea y las envía. Cuando nosotros recibimos misericordia, esas misericordias no vienen de las personas a nuestro alrededor. Pueden ser los instrumentos, esas misericordias vienen directamente del Padre que está en los cielos. Pero no solamente eso, sino que Él dice que Dios siempre las envía. Él siempre nos consuela. No existe una sola situación en la que Él no lo haga. Él es el Dios de toda consolación. No importa la situación que nosotros estemos pasando, el tamaño de la aflicción. Pastores, que usted no sabe por lo que yo estoy atravesando. No, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. No importa el tamaño de la aflicción, no importa si la aflicción es presente o es futura. Cuando nosotros actuamos en medio de ella como Cristo lo haría, identificándonos con el Señor Jesucristo, Dios promete que nos consuela y nos consolará. Mis hermanos, qué pensamiento, qué pensamiento. Yo no sé cuál es tu problema. Yo estoy seguro de que algún problema tú has traído aquí esta mañana. Y si no tienes ningún problema es porque te moriste ya. No estás aquí, no estás vivo. Te fuiste al cielo a la presencia de Dios y toda lágrima ha sido enjugada. Ya tú no tienes más dificultades. Pero si estás aquí vivo hoy, no importa la edad que tú tengas, tú has traído o has tenido algún tipo de problema. ¿Sabes lo que dice Dios? No importa tu problema, yo te voy a consolar. Tú responde como Jesucristo respondería y yo te voy a consolar. Miren los versículos 3 y 4 para que no tomen mis palabras, sino que vean lo que Él enseña en el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios desea que estemos apercibidos de que ninguna situación escapa ni a su conocimiento ni a su capacidad de actuar. Oye bien, hermano. Ni a su conocimiento, nadie sabe lo que me está pasando, Dios sabe lo que te está pasando, ni a su capacidad de consolarte en eso. Nuestro buen Dios siempre traerá un consuelo que es más grande que la aflicción que nosotros estamos experimentando. Miren el versículo 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. ¿Saben qué? A veces nosotros no lo percibimos así, pero sea Dios veraz y sean todos los hombres mentirosos. Él dice, yo en cada situación tuya, que tú actúes como actúa el Señor Jesucristo, te voy a consolar. Y la consolación va a ser más grande que la aflicción que tú has experimentado. ¿Oíste eso, mi hermano? Más grande. Más grande. Cuando nosotros nos vayamos a quejar de aquí lidiando, piensa, ese es el espíritu que Dios quiere que yo manifieste a la hora de enfrentar una dificultad. ¿Cómo lo haría el Señor Jesucristo? Ustedes se imaginan a Cristo en el huerto de Getsemaní. Aquí yo no. Es verdad que Él decía, si es posible pasa de mí esta copa, pero ¿saben qué? No se haga mi voluntad sino la tuya. Y así nosotros tenemos que enfrentar las situaciones. Señor, yo quisiera que fuera de otra manera, pero si de esta manera es, dame el cómo nosotros podamos enfrentar esto. Mis hermanos, no existe situación que escape al alcance de Dios, no importa el tamaño. Dios, que no miente, nos promete que será nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestra fuente de gozo en toda situación que por causa de su Hijo nosotros enfrentemos aflicción. Un hombre de Dios lo escribió de esta manera: si somos sinceros,
La mayoría de nosotros tendría que admitir que la imagen de Cristo que hoy puede verse reflejada en nuestras vidas no se formó en tiempos de plenitud y abundancia, sino en medio de tribulación, la dificultad y el dolor. Ahora bien, las aflicciones no solamente tienen un beneficio personal, sino que también tienen un beneficio colectivo. La consolación de Cristo no solamente trae beneficios para el individuo, sino que tiene un beneficio para toda la congregación. Recuerden que nosotros dijimos al principio que este pasaje nos muestra de manera muy clara la realidad colectiva de nuestra fe. Hemos sido salvados de manera individual para vivir nuestra fe de manera colectiva, en comunidad. La consolación de Cristo nos hace instrumentos útiles en las manos del Redentor para el beneficio de su cuerpo. Mis amados hermanos, no se trata únicamente de nosotros. Somos parte de un cuerpo y tenemos un trabajo que hacer con los demás en la medida en que nosotros caminamos hacia la Canaán celestial. Miren el versículo 4 conmigo. Dice, Él nos consuela, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Y yo quiero que ustedes piensen en esto como una especie de escuela. Tengo una aflicción, enfrento una dificultad por mi identificación, por mi relación con el Señor Jesucristo. Dios trata conmigo y me lleva a un sitio donde yo recibo finalmente consolación. Podríamos quedarnos ahí y decir, qué bueno es Dios que me consuela. Pero ahora Dios dice, ok, ya tú pasaste ese examen. Sí, ahora tú tienes la obligación de llevar ese examen a la vida de otra persona que esté pasando por una aflicción similar a la tuya. Nosotros estamos en una escuela capacitándonos para poder hacer la obra que otro necesita. ¿Saben qué? Piénsenlo de la siguiente manera. Dios nos ha prometido consolarnos en todas nuestras aflicciones, pero para hacerlo Él va a utilizar instrumentos humanos, nosotros que somos parte del cuerpo. Nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para ir y tocar la vida de otra persona que está pasando por una tribulación semejante a la nuestra. Nosotros no somos entes aislados que estamos sentados aquí recibiendo bendición de parte de Dios y dejándola acumulada dentro de nosotros. No, somos un canal para llevar eso a la vida de toda la iglesia. Dios toca la vida de todos y cada uno de nosotros a través de cada uno de nosotros. Mis hermanos, nosotros somos parte del plan de Dios. Nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para llevar esto hacia adelante. Versículo 6. Si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que también sufrimos. Noten, Él dice, yo soy consolado, es para tu consuelo. Yo soy atribulado, bueno, es para tu consuelo también. Yo soy un instrumento para llevar ese consuelo a otros, pero eso solo se logra si nosotros estamos siendo parte activa del cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Por eso es que nosotros decimos que no creemos en los cristianos de la secreta. Yo soy cristiano, vengo al supermercado de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, oigo, me lleno y me voy para mi casa. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú, que fuiste insertado en el cuerpo universal, tú ahora participes del cuerpo local, que es la parte visible de ese cuerpo universal del Señor Jesucristo, para que tú cumplas esa función que Jesucristo te ha asignado. Yo te voy a consolar, pero tú eres un instrumento para consolar a otros. Yo te voy a enseñar, pero tú eres un instrumento para enseñar a otro. Él espera que todos nosotros estemos de corazón involucrados en hacer bien a su cuerpo. En cada iglesia donde por su voluntad, su espíritu nos haya colocado. Pero nosotros no podemos vivir la vida cristiana únicamente para nosotros mismos. Eso es completamente contrario a la mente y al plan de Dios. Completamente contrario.
El plan de Cristo para su iglesia es lo que Él expresa en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice: yo he puesto pastores, yo he puesto personas maestros, yo he puesto personas que vayan y lleven la palabra de Dios, para que ese cuerpo crezca en entendimiento, pero ese cuerpo que crece en entendimiento se ayuden unos a otros para crecer. Y nosotros crecemos a través de participar nuestras consolaciones con nuestros hermanos. Alguien escribió lo siguiente: las lecciones que aprendemos en nuestros sufrimientos no son solo provechosas para nosotros personalmente, sino que nos capacitan para ayudar a otros. Para consolar a otros necesitamos aprender a ser sensibles a sus profundas necesidades. Una palabra superficial de comprensión pasajera es una burla solo por su formalismo. Lo que se requiere es la compasión que se acerca sintiendo y afligiéndose con el que sufre. La sensibilidad puede aprenderse a través de mucho dolor, porque es verdad que algunos de los grandes consoladores han sido, y tal vez aún lo son, personas que sufren en gran manera. Dios nos ha llamado para ser consolados y para nosotros, a través de esa consolación, consolar también a otros. Mis amados hermanos, como podemos ver, lejos de Dios manifestar el espíritu de la época en nosotros, en donde nos molestamos porque las circunstancias no son como nosotros deseamos, necesitamos más bien cultivar este pensamiento cruzcéntrico. Cada aflicción está determinada por Dios y en sus manos Él está haciendo con ella lo que se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, cuando decidió salvarme. Acercarme a Cristo haciéndome cada vez más semejante a Él y usarme de una manera eficaz para mostrar a otros el amor y la consolación de Cristo, a otros con los que compartimos la misma fe y somos parte del mismo cuerpo aquí en la iglesia local. Que el Señor tome esta enseñanza, la lleve a nuestros corazones y nosotros la pongamos por obra, y que nuestra congregación sea conocida como una congregación en donde los hermanos están siendo consolados y están consolando a los hermanos que están alrededor. Que el Señor nos dé gracia para poder hacer esto.